Hola, buenas noches. Esta noche vamos a hablar de un tema muy cercano a nuestra tierra, a Ellín, y un tema apasionante, la luz del Pardal. También vamos a aprovechar esta ocasión para hablar del certamen de parapsicología, tercer certamen de parapsicología en Albacete, que lleva el mismo nombre, la luz del Pardal. Con nosotros tenemos esta noche a Gemma Moreno, buenas noches. Buenas noches. Y a José Luis Tajada, que ya lo conocen ustedes también, buenas noches, del equipo volante que colabora con la revista Enigma. Ellos nos van a hablar de esa luz del Pardal y también nos van a hablar cómo se han dado esas jornadas que finalizaron el domingo pasado. En primer lugar, Gemma, ¿qué es la luz del Pardal? ¿En qué consiste este fenómeno? Pues el fenómeno de la luz del Pardal es muy curioso porque lleva acompañando una zona muy concreta de aquí de Albacete desde hace pues casi 40 años. El fenómeno en sí es muy simple, consiste en una bola de luz de unos 20 centímetros de diámetro aproximadamente que se pasea por una zona muy determinada que es la zona que une las localidades de San Pedro con Casas de Lázaro y se pasea, como digo, acompañando al testigo que la ve. Es una luz que parece presentar características inteligentes y que va al lado acompañando a aquella persona que dice haberla visto. A grandes rasgos el fenómeno consistiría en eso. ¿Y cómo la describen? ¿Tiene algún color especial? La mayoría de las personas que dicen haberla visto pues aseguran que tiene un color blanquecino. Lo que pasa que también existen diferentes testimonios, porque hay también algunos que dicen que tiene un color rojizo, hay otras personas que dicen que aparte de esa gran bola, aparte de esa bola de 20 centímetros aproximadamente, pues a los lados hay otras bolas pequeñitas de color anaranjado, hay otros que dicen que la han visto a mucha mayor altura, generalmente se ve como 1,5 metros del suelo. Hay diferentes ideas relacionadas con el tema, pero a grandes rasgos es una bola de luz blanquecina que va acompañando a aquellos que la ven. José Luis, ¿cuándo se da este fenómeno? Hombre, lo curioso de este fenómeno, como bien comentaba Gemma, no es solamente que la ubicación geográfica en la que parece ser que se desplaza, que está muy bien localizada porque estamos hablando de un área que puede tener unos 5 o 10 kilómetros de circunferencia, de diámetro, perdón, como mucho, es que parece que siempre es en la misma época del año. Nos encontramos ante un fenómeno insólito que parece manifestarse con mayor frecuencia tanto a principio de primavera como a principio de otoño. Siempre, sobre todo por la zona de Casas de Lázaro, esta luz se ha relacionado con el Día de los Difuntos. Parece que en estas fechas pasadas es cuando más gente la ha visto y cuando hay una mayor casuística del fenómeno en el entorno de estas poblaciones, aunque también es frecuente encontrarla pues, a principios de primavera, por el mes de marzo, abril, que es cuando esta luz también parece que adquiere nueva fuerza y que es más fácil encontrarse. ¿Vosotros pensáis que puede tratarse de algo relacionado con el fenómeno OVNI o no tiene nada que ver? Porque las dimensiones de la esfera pues, es lo suficientemente pequeña pues, para dudar un poco, ¿no? El problema que nos encontramos para poder catalogarla dentro del fenómeno OVNI, como tú bien mencionabas, puede ser precisamente el tamaño que tiene. Al estar hablando de una esfera de pequeñas dimensiones, estimadamente, según se estima, unos 20 centímetros, pues es muy difícil pensar que realmente se trata de un contenedor de vida. Lo que pasa es que sí, realmente es un ovni, es un objeto volante no identificado, aunque la mayoría de las veces cuando acompaña a los testigos lo hace a una altura aproximada de 1,5 metros, también son algunos de ellos los que han comentado que muchas veces, sobre todo cuando parece que desaparece, cuando esa esfera luminosa se oculta en lo que es la zona de la Quéjola, donde está Casas Navarretes, que ahora después comentaremos, es un enclave que tiene bastantes datos peculiares, es cuando desaparece por ahí, cuando parece alcanzar una altura considerable y desaparece por encima de un pinar. O sea, es una esfera, objeto volante no identificado. Obviamente se podría también interpretar, como también hay personas que lo han hecho, como una aparición fantasmal, ¿no? Parece que tiene vida propia, inteligencia propia, y no faltan los testimonios de las personas que le han dado una interpretación de este tipo. ¿Desde cuándo se tiene conocimiento que se presenta este fenómeno por esta zona? Pues como te he comentado antes, desde hace unos 40 años aproximadamente. Hay testigos que afirman haberla visto cuando eran niños y ahora pues tienen 50 años aproximadamente, o sea que desde hace mucho. ¿Y cómo lo veían los lugareños? ¿Como algo natural? ¿Le daban importancia? O... La mayoría de testimonios que hay de personas afines a ese enclave, el problema o lo bonito que tiene es que ya lo ven como algo natural. Las personas que se la han encontrado dicen haber sentido miedo, un miedo lógico, ¿no? Ante algo pues, que no conoces.
Sin embargo, si tú te acercas a Casas de Lázaro o pasas por San Pedro y preguntas a alguien si conoce el fenómeno de la luz del pardal o sabe qué es la luz del pardal, ya lo dan por hecho. Es como, forma una parte muy importante de la idiosincrasia de la propia zona. O sea que en este caso es un fenómeno que no se pone en duda, que se está produciendo en determinadas épocas del año. ¿Tenéis algún testimonio significativo por la persona que dice haberlo visto? Precisamente lo más curioso de este caso es la gran amalgama de testimonios que se encuentran. No solamente encontramos el típico testimonio de la persona que ocasionalmente pasaba por allí y parece haber visto esta luz, sino que nos encontramos con testimonio de todo tipo, con personas de todas las edades e incluso lo que para nosotros, sobre todo para mí es más importante, testimonios documentales que parecen remitirnos a principios de siglo incluso, de misteriosas defunciones que se producían en la zona y que en ese momento se daba acta, el médico de la localidad daba acta, como a consecuencia de que a los presuntos testigos se les helaba la sangre. Hay documentos que afirman que al menos 2 personas fallecieron, curiosamente, cada una de ellas en una de estas épocas que hemos comentado, al principio de otoño, principio de primavera, que murieron del susto y a consecuencia pues se levantó el acta en la cual se atestigua que murieron porque se les congeló la sangre. Hay que hacer un paréntesis para comentar que en esa época lo que se comentaba o lo que se denominaba como que se le ha dado la sangre era ni más ni menos que un infarto miocardio, posiblemente a causa o como consecuencia de un susto muy fuerte, de una gran impresión que esas personas pues, bueno, se caían y se quedaban en el sí, y además de ese testimonio que como dice José Luis es bastante valioso porque existen papeles que lo acreditan, además de ese tenemos el testimonio de un guardia civil que un día, realizando su ronda nocturna por la zona, pues efectivamente se encontró de bruces con la luz. Pensando que era un cazador furtivo, se metió en el bosque persiguiéndola, le dio el alto varias veces y al ver que aquella luz no paraba, pues sacó su arma y disparó. Y tú sabes que siempre que un agente del orden hace uso de su arma reglamentaria, ha de levantar un informe. Entonces eso está ahí, eso queda ahí como prueba irrefutable de que la luz es algo real. Son varios los testimonios y es lo que comentaba Gemma al principio. En sí el caso, el fenómeno que esta noche nos ocupa es curioso, pero a mí lo que siempre me ha llamado muchísimo la atención es la gran casuística que hay. Estábamos hablando de 2 poblaciones, Casas de Lázaro, que tendrá unos 500, 600 habitantes, y San Pedro, que ronda los 2.600, en los cuales uno va a preguntar sobre la luz del pardal y es muy raro encontrar una familia donde haya algún testigo que no la haya visto y que no pueda contar su experiencia. Es una casuística elevada, muy elevada. Hemos comentado casos documentados de fallecimientos a principios de siglo, como bien ha comentado Gemma, agentes de la autoridad que en varias ocasiones, y bien yendo solos, yendo acompañados, han sido testigos presenciales y han levantado informes atestados de lo que han visto, y luego tenemos muchísimas personas que nos comentan que en algún momento de su vida pues, han tenido relación con esta luz. Tanto es así que el propietario de la finca de la Quéjola, que es el marqués de Melgarejo, en su biografía publicada, él comenta que vio la luz muy cerca de donde en antaño, hoy en día Casas Navarretes está destruido, tenían la pequeña hacienda en la cual vivían los pastores y guardaban el ganado. Bueno, pues obviamente al señor marqués le llegaron rumores de que había una luz, los pastores tenían miedo, se querían trasladar de casa, querían trasladar la ubicación justo al otro margen de la carretera donde estaban los mayorales, y el marqués pues siempre había hecho caso omiso. Hasta que en otoño este hombre fue a visitar su ganado y se le puso la luz justo encima del vehículo, deteniendo este. A raíz de ahí, en cuestión de semanas, mandó derribar esta edificación y dio permiso para construir otra anexa a la casa de los mayorales. Por eso queremos decir que hay constancia de que este hecho existe y es cierto. Estoy recordando que la última intervención que tuvimos en otro medio fue muy curioso porque nos llamaron por teléfono, no vamos a decir el nombre, pero una persona relacionada con el clero, bastante importante en la ciudad de Albacete, nos llamó para comentarnos que él en su día había sido párroco de la localidad de Casas de Lázaro y que él había sido testigo junto con el sargento de la Guardia Civil que en ese momento estaba allí, antes había un retén en Casas de Lázaro, para comentarnos que un día se fueron a pescar justo en el río en el que parece que esta luz siempre va acompañando a los testigos, y pudieron ver como un objeto que él define del tamaño aproximado de un balón se les puso a una altura de 1,5 metros, 2 metros, muy cerca de ellos, lo vieron y salieron
salieron por pies de allí, ¿no? Es curioso cómo poco a poco la gente se va soltando y vamos encontrando testimonios de las formas más diversas, ¿no? ¿El comportamiento de la luz puede indicar en algún momento que tiene algo de inteligencia, algún comportamiento inteligente, o es simplemente aleatorio? Hombre, es que es lo que mencionábamos al principio y es lo que precisamente nos hace pensar que es un fenómeno muy curioso, porque no se trata de una luz que aparezca y con las mismas desaparezca, no, es una luz que acompaña, que sigue, que va junto a la persona que la ve, a la misma velocidad que esa persona. Si esa persona va en un coche y frena, la luz frena con ella. Si va en una bicicleta a una velocidad pues, de 40 kilómetros, vamos a poner, va a 40 kilómetros, y si va andando, va acompañándola. Entonces eso puede hacer pensar que efectivamente la luz está movida o promovida por algún agente con inteligencia. Pongamos que sea una entidad espiritual, pongamos que sea alguna pequeña nave extraterrestre o pongamos que sea, no lo sé, la verdad que no lo sé. Pero inteligencia sí parece presentar. Por las fechas en que se presenta, lo más normal es que las personas que habitan esta zona pues lo relacionen lógicamente con la noche de los difuntos, evidentemente con algún espíritu. De todas formas hay leyendas muy bonitas relacionadas con el fenómeno que a mí siempre me gusta marcar, porque tú sabes que cuando el río suena es que agua lleva, quiero decir, las leyendas siempre nos sirven para al menos sentar una base de realidad cuando a lo mejor no la hay. Y hay una que cuenta que en la época en la que España pues estaba bajo el dominio de los árabes, en aquella zona un jeque enterró su tesoro y se suicidó, de manera que su intención última era la de cuidar después de muerto aquel tesoro que había enterrado. Entonces muchos cuentan que esa luz es en realidad el alma de este jeque que va cuidando que nadie se acerque demasiado a la zona donde él tiene escondido su tesoro. Entonces, según esa leyenda, según esa idea, pues efectivamente esa luz, la inteligencia que presenta es debida a que es una entidad espiritual perteneciente a este hombre. Y aparte hay más leyendas relacionadas con la zona. Sí, sobre todo lo que es muy curioso es que ya no solamente dentro de la casuística que nos ocupa, sino en diferentes luces, porque el fenómeno de las luces es algo inherente a la mayoría de yacimientos arqueológicos, me explico. En la geografía mundial, no solamente aquí en Casas de Lázaro y San Pedro, se suele acompañar siempre, cuando hay luces, suelen ir acompañadas de algún tipo de yacimiento arqueológico. Muy cerca de San Pedro, nosotros hemos podido ver, hasta hace poco se ha estado excavando allí, existe un yacimiento íbero de los más antiguos de Castilla-La Mancha. Y lo más curioso que tiene este presunto poblado, este supuesto poblado, es que tenían conocimientos de los primeros pueblos que siguieron una cultura religiosa dentro de España. Esto pues ha llegado a esta conclusión a través de la investigación de los restos que se han encontrado, como por ejemplo el famoso Timinaterio. Se supone que es una estatuilla de bronce de este tamaño en el cual se quemaban esencias para ofrendársela a los dioses. Es muy curioso que en este enclave tan preciso, donde parece que había este tipo de creencia religiosa, esté acompañado por una luz. Está a escasos 1500 metros el yacimiento donde se supone que la luz aparece y desaparece. Porque es muy curioso, estábamos hablando de un comportamiento inteligente, pero el comportamiento inteligente no solamente se limita en acompañar al testigo, es también en cuanto a la trayectoria que esta luz sigue. La luz siempre aparece en la misma zona, es una zona que está muy próxima a Casas de Lázaro y desaparece en las inmediaciones de la población de San Pedro. Recorre unos 6-7 kilómetros, bordeando siempre el río que por allí pasa, paralelo a la carretera que une las dos poblaciones, y al llegar al cruce que existe para desviarse hacia la finca de la Quéjola, sigue un camino que hoy en día está bordeado por almendros, para desaparecer en lo que fue la antigua Casa Navarretes, la casa donde hemos comentado antes que antaño estaban los pastores con el ganado. Siempre desaparece en esta zona. Y es una zona que, a título de curiosidad comentaré, y eso lo puede comprobar cualquier persona que nos esté viendo, es una zona en la cual hay una serie de, digamos, peculiaridades. Peculiaridades como que, por ejemplo, las baterías de los equipos se descargan, los teléfonos móviles tienen cobertura al máximo, pero es imposible realizar o recibir cualquier tipo de llamada. Y es una zona donde yo me atrevería a decir, y a lo mejor es un poco arriesgado, hay algo raro. Las brújulas salen locas, la resistencia del propio terreno es muy diferente. Nosotros el año pasado, en las jornadas anteriores, tuvimos la suerte de poder desplazar allí equipo y pudimos constatar que aun no presentando una orografía o una geología diferente al resto de la zona, las mediciones que allí se obtuvieron sí eran diferentes.
¿Se tiene algún testimonio gráfico de la luz? Fotografía, vídeo. Es el problema. Pena, ¿no? Es una buena pregunta porque estamos como siempre. ¿Dónde están? A nosotros nos consta que hace escasas 3 semanas tuvo lugar el último avistamiento de la famosa luz del Pardal y siempre decimos lo mismo. ¿Por qué nunca hay una fotografía? ¿Por qué no sale? La verdad es que a nosotros nos gustaría. Yo he estado allí muchas noches. José Martínez, que esta noche no nos puede acompañar, que vive en San Pedro, ha pasado muchísimas noches. O sea, yo creo que el año pasado comentaba de pasar 122 noches allí, Intentando esperando cazarlo. ver la luz del Pardal. No creo. Yo una vez, con Fernando, nos pareció ver algo, pero ni mucho menos con lo Y que el la año gente pasado íbamos José Luis y yo por el camino por donde se supone que aparece y nos llevamos un buen susto, ¿te acuerdas? Porque llevamos siempre una cámara de fotos atrás por si las moscas y efectivamente a mano derecha vimos una luz, una especie de bola naranja que aparecía por el horizonte y dijimos, ya está. Paramos el coche, cogimos la cámara de fotos y al final resultó que era la luna que por un reflejo de sol pues se veía anaranjada, pero vamos, nos llevamos un buen chasco. Es curioso que son fenómenos que las personas que persiguen verlo no lo ven, Sí. y luego los que menos se Es lo como- esperan. Además has dicho una gran verdad. Es como lo que dice uno de los testigos que más veces se ha encontrado con el fenómeno, me parece que se llama Eliseo, ¿no? Eliseo. Eliseo. Cuerda. Una vez nos comentaba, vosotros que la buscáis no la encontraréis, o vosotros que la buscáis no la veréis nunca, algo así. Parece que precisamente esa inteligencia que muestra la luz a la hora de acompañar también la muestra a la hora de saber a quién presentarse y a quién no. Y parece que estamos destinados a no verla, precisamente por Tendrías buscarla. que ir, en lugar de ir a buscarla, ir a cenar. Sí. O ir a otra cosa, a ver si de esa manera... No, además, ha aparece. comentado Gemma una cosa muy importante y viene a colación con lo que mencionábamos antes de si realmente la luz tiene inteligencia o no tiene inteligencia. Eliseo Cuerda es una persona ya mayor, tendrá cerca de los 80 y muchos años, y es el único testigo que dice haber hablado con la luz del Pardal. Es la única persona que parece que ha captado más inteligencia o algo de inteligencia. Y la historia es muy bonita porque, bueno, se supone que fueron 3 personas al campo, estaban con las labores propias de la vendimia. A una de ellas se le hizo muy tarde y las otras 2 volvieron a casa. Y al ver que esta tercera, pasado el tiempo, no venía, pues fueron a ver realmente qué es lo que había. Y como eran chavalillos jóvenes, pues Eliseo Cuerda se fue con ellos a acompañarlos por si pasaba algo. Y dice que cuando se acercaron, vieron en lo que se suponía que era el chamizo donde esta persona podía estar, vieron una luz y temiendo que algo hubiese sucedido, pues le dijo a los 2 chicos, esperaos aquí, que me voy a acercar yo a ver qué es lo que está sucediendo. Y cuando llegó, pues se encontró con el cuerpo de esta primera persona tumbada y la luz, que muy cercana, le decía, no sabemos qué, pero algo que le impactó lo suficiente como para regresar al pueblo llorando, diciendo que no era el momento para poder comentarlo, pero que realmente tenía un mensaje muy importante que le había dado la luz. Nosotros hemos estado hablando con Eliseo incontables veces, en innumerables ocasiones, y te puedo asegurar que no es pena. Han pasado 40 años y sigue sin ser el momento de hablar. Seguramente si este fenómeno, la luz del Pardal, no se tuviese como una luz y hubiese surgido a lo mejor en otra época y en otro lugar, pues estaríamos hablando de una aparición mariana, ¿no? Estaríamos hablando de un mensaje místico que se tiene que poder desvelar, como pudo ser, por ejemplo, el de Fátima. Ha cambiado mucho el comportamiento de los lugareños, desde que estarán recibiendo infinidad de visitantes, incluso porque vendrán de muchos sitios de España y a lo mejor del extranjero también, a estudiar el caso. Ha cambiado mucho el comportamiento de la gente de que vive por aquella zona, a verse desbordado por tanta expectación. Es que yo creo que tampoco la expectación es tanta, ¿eh? Es que es lo que comentábamos antes, la gente está acostumbrada. Sí. O sea, uno espera irse allí y siempre cuando vas a investigar pues vas con miedo, ¿no? Porque mucha gente te dice, mira, este otro loco que viene aquí a hablar de ovnis. Sin embargo, allí en la zona la gente lo tiene tan asumido que te vas y te acompañan al sitio y te lo explican. O sea, para ellos no es un fenómeno misterioso, un fenómeno raro, algo que esté sucediendo de Pascuas a Ramos. Para ellos forma parte de la tradición y de la cultura del propio pueblo. No se concibe un San Pedro sin una luz del Pardal. Pero digo que a lo mejor el dueño de la finca pues no le hace eso ninguna sí. gracia. Bueno, eso sí. Como siempre en todo hay personajes y personajillos, ya lo dijo Kafka, ¿no? Sí, ahora mismo el propietario de la finca, que es el Marqués de Melgarejo, obviamente el hombre, pues como buen terrateniente que es y como media parte de la provincia es suya, pues bien, ni dice ni hace nada. El problema está con la gente que la cuida. Yo entiendo
que ante la avalancha, como tú comentabas, de visitantes que muchas veces no respetan el entorno, por desgracia, aunque no hace falta ir a ver la luz del Pardal para no respetarlo, porque se ven salvajadas por ahí, pues han tomado la determinación de prohibir el paso a la finca de cualquier persona. El problema está en que hay formas y formas de prohibirlo, ¿no? Nosotros hemos sido amenazados, escopeta en mano, para no ir a investigar, y yo puedo asegurar que lo único que hacemos es hacer fotos y pasar frío, porque yo suele hacer un frío, sobre todo en esta época bestial. Muy bien, pues seguiremos hablando de la luz del Pardal. Vamos a interrumpir unos segundos y rápidamente nuevamente estamos con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. La luz del Pardal, un fenómeno relativamente cercano, está a escasamente 50 kilómetros de aquí de Llín, la zona donde se presenta, y quería preguntaros si hay fenómenos similares en España a la luz del Pardal. ¿Conocéis alguno? Existen y están, como comentaba antes, siempre ligados a las zonas en las que hay yacimientos arqueológicos. Por ejemplo, por la zona de las Urbes. Nos consta que nuestro compañero Iker es el director adjunto de la revista Enigmas. En su día estuvo investigando luces muy similares. Pero sobre todo, la zona en la que más se presentan este tipo de luces suele ser en Sudamérica. En Sudamérica existe la luz denominada chupa chupa, que parece que siempre está ligada a otro tipo de fenómenos. Y hay una cosa que diferencia este resto de luces populares con la que tenemos aquí en el Pardal. Sobre todo la casuística. Estamos hablando de una luz que aparece como mínimo 10-15 veces al año. Estamos hablando de un porcentaje grandísimo. Y sobre todo porque es una luz que parece no mostrar ningún tipo de atención por el testigo. Te acompaña, va a su lado, pero en ningún momento le agrede. Sin embargo, el resto de las luces parece que siempre son presagio de malas noticias o al menos de agresiones físicas, cosa que es muy importante. La luz del Pardal está ahí, se comporta, pero en ningún momento agrede a los testigos, cosa que en otros sitios sí sucede. Y además con bastante frecuencia, la mayoría de las veces pasa la historia por eso, por las agresiones. La Santa Compaña es un fenómeno pues, que se atribuye a la zona de Galicia, ¿no? Aunque también parece que en otros sitios a veces también van acompañadas de luces. En ocasiones es lo único que se ve, como un desfile, una procesión de luces. Puede tener algo que ver porque también suele aparecer por las mismas fechas, ¿no? Hombre, yo creo que son dos cosas muy diferentes. Yo creo que la Santa Compaña como tal es meramente una leyenda. Puede ser que tenga su base real también porque en algún momento alguien viera algo, pero yo creo que es una leyenda muy ligada a la tradición gallega, que tú sabes que para ellos este tipo de fenómenos pues es muy relevante dentro de su cultura y es una idea que se relaciona directamente con el mundo de los muertos, de los espíritus, etc. Consiste, a grandes rasgos, para que los televidentes hagan una idea, en una procesión formada precisamente por las ánimas del purgatorio, de ahí bueno, el nombre en muchos casos. Entonces se supone que esta procesión va paseándose la noche de difuntos por los bosques gallegos, portando cada uno de sus miembros una vela. De ahí que se piense en la relación que existe entre esto y las luces. Entonces se supone que aquella persona que se la encuentre, normalmente, por lo general, siempre va a ver dentro de esa procesión a algún familiar suyo, algún amigo, alguna persona muy cercana a él que haya fallecido en relativamente poco tiempo. Y por lo general la leyenda dice, la tradición dice, que esa persona le hará una seña para que se acerque. Y lo que la tradición dice también es que si te acercas demasiado, ese ánima te intentará dar la vela que porta, y si tú la coges tendrás que acompañar de por vida a esa procesión. Lo que viene a decirse a grandes rasgos es que quien la ve muere al poco tiempo, pero precisamente por eso es una leyenda. Yo lo catalogaría simplemente de leyenda, no creo que tenga una relación directa con el fenómeno de luces que estamos tratando hoy aquí. ¿Hay algún otro fenómeno asociado a la aparición de la luz del Pardal? Hombre, sí, es curioso que lo comentes porque como comentamos, la luz del Pardal pues parece que es una trayectoria y parece que es justo en la zona en la que desaparece donde se ha manifestado el fenómeno poltergeist. Lo que pasa es que
Unido a lo que es la fenomenología de la luz del Pardal, también ha habido un montón de avistamientos ovni y una serie de fenómenos que yo no sé si se podrían englobar dentro de lo que es el caso que estamos mirando ahora. En principio, la luz del Pardal lo único que hace es acompañar. En la zona en la que desaparece hay testigos que comentan otro tipo de fenómenos, como por ejemplo la combustión espontánea de ciertos objetos, muebles, incluso el propio campo, parece que saltan chispas cuando esa luz desaparece, y también hay movimientos de objetos y desplazamiento. Luego también hay una cosa que se nos ha olvidado comentar, que me gustaría hacer un pequeño matiz, y es el tema de los Foo Fighters, porque también la luz del Pardal, una de las explicaciones que podría tener más científica es que se tratase de este fenómeno meteorológico que hace poco en una universidad en Canadá pues se ha demostrado que puede ser precisamente debido a factores atmosféricos. Yo no estoy diciendo que la luz del Pardal sea un Foo Fighter, pero desde luego es una teoría que tenemos que tener en cuenta, ya que se presenta justo en la época del año en la que mayor humedad hay en el ambiente, sobre todo en esa zona. Nosotros hemos tenido acceso a diferentes documentos, sobre todo a estudios geológicos que se han hecho sobre la zona, y parece que se presenta justo los años, y dentro de esos años, los meses en los que más lluvias hay. Puede ser un factor a tener en cuenta. Lo que sí hay que tener claro es que si realmente se tratase de un rayo bola, no iría a una velocidad de 40 km/h acompañando a una motocicleta, ni pasaría a 1,5 metros de distancia a 2 metros del testigo sin dejarlo chumascado, ¿no? Entonces, estabas comentando que la luz puede entrar a las casas, hay testimonios de que sí, entra a las casas. Hay un testimonio muy curioso del año 1982 en el cual una pareja de la Guardia Civil que estaba haciendo el recorrido que va de Casas de Lázaro a San Pedro, siguiendo su ruta, más que nada persiguiendo si hay furtivos, porque es una zona donde hay mucha caza. Ellos fueron testigos de una luz del Pardal diferente a la que comenta el resto de los testigos. Era una bola del tamaño aproximado de un balón, pero tenía otras dos esferitas pequeñas, de color rojo y verde, en los extremos. Formaba una especie de triangulito. Bueno, pues esta luz, que en principio ellos pensaron que se trataba de un furtivo, vieron cómo se les colocaba justo en la parte derecha del vehículo y, según comentan ellos, les acompañó hasta que se introdujo dentro del propio vehículo. Se les puso justo detrás, en el asiento de atrás, sin generar ningún tipo de calor ni hacer ningún tipo de destrozo. Estuvo ahí durante 30-40 segundos y después desapareció por el otro extremo. Parece que esta luz no tiene consistencia, es como un espíritu, por decirlo de alguna forma. Es capaz de atravesar objetos sin generar ningún tipo de malformación ni de desperfecto y desaparecer. Es francamente curioso, porque como comentaba antes, si se tratase de un rayo bola o se tratase de algún tipo de fenómeno meteorológico conocido, entre comillas, pues obviamente que generaría un montón de desperfectos. ¿Y la gente que vive en esa zona, qué explicación le da al fenómeno? ¿Para ellos qué es la luz? La luz es la luz del Pardal. Para ellos ni es bueno ni es malo, porque es también curioso que no pudiésemos ver el problema de decir, bueno, se podría crear una leyenda mística positiva, una leyenda mística negativa. Simplemente la luz del Pardal para ellos es la luz del Pardal y tampoco tiene mayor importancia. Como bien os comentaba Gemma antes, por ejemplo, la Santa Compaña está siempre relacionada con la muerte o con una mala noticia. Sin embargo, la luz del Pardal no parece influir en la vida de los testigos, salvo, a lo mejor, en enriquecerlos espiritualmente en cuanto a decir, yo he visto la luz del Pardal y he sido el afortunado que lo hemos podido ver. Porque también hay una cosa muy curiosa, igual que nos encontramos testigos que dicen que han visto la luz varias veces, nos encontramos con testigos dentro de la misma familia, de la misma casa, que dicen que nunca la han visto. Es muy dispar la posibilidad que tenemos de encontrar ahí gente que la ha visto. Pero lo que comentabas tú antes respecto a que otras luces pueden darse y que están asociadas a acontecimientos importantes, a veces no demasiado buenos, pues es algo que sí conozco precisamente de la parte de la sierra, donde incluso familiares me comentaban que el ver una luz por la sierra y que se veían con frecuencia, y parece ser que incluso todavía se siguen viendo, estaba asociado a un acontecimiento imprevisto e importante. Podría ser positivo o podría ser negativo. E incluso pues tengo el testimonio de una persona que es camionero, que llevaba madera y se le puso la luz delante hace unos 40 años, pero no le dio importancia porque era una cosa bastante común. Incluso no se comentaba demasiado porque pensaban que, bueno, los vecinos se iban a enterar de que algo gordo iba a pasar, pero son luces que, bueno, por entonces no se hablaban de ovnis, claro. Evidentemente nunca se relacionaban. Es que depende el lugar donde salga ese fenómeno, depende de la cultura que haya ahí,
se le dará una interpretación o se le dará otra, porque seguro que habrás leído en algún sitio que hace unos siglos, tampoco tantos, la caída de un cometa siempre se asociaba a que iban a acontecer cosas malas también. Este tipo de luces que estamos hablando, por ejemplo, pues hemos dicho que aquí en el Pardal se aparece, pero también se apareció una muy parecida en la zona de Montserrat, y a raíz de ahí se creó la catedral, ¿no? Y entonces cada uno le da una interpretación, pueden ser entidades espirituales, pueden ser marcianos, pueden ser, en fin, sí, noticias de cosas malas que van a ocurrir. Lo que está claro es que como fenómeno paranormal, preternatural que es, siempre se le ha dado un enfoque ligado a la cultura. En épocas pasadas, donde parece que la religión era el máximo estandarte, pues nos encontramos con sucesos como el de Fátima, ¿no? Donde se supone que lo que apareció en primera instancia fue una luz, independientemente de la connotación que podría tener. En el Escorial también fue una luz, como bien comentaba Gemma, en Montserrat también fue una luz. Siempre, incluso la famosa luz de Belén, ¿no? Siempre parece que una luz ha sido el portador de algún tipo de información. Por eso, en este caso, pues resulta curioso que no parezca aportar ningún tipo de misterio. La única interpretación que le dan es quizá la leyenda que hemos mencionado al principio sobre el jeque árabe. Hombre, desde luego, si realmente está custodiando un tesoro y alguien lo encuentra, para él sí que va a ser ha habido gente que lo ha intentado buscar con sensores y detectores de metales. Muy bien, pues con esto vamos a dejar el tema de la luz del Pardal, y ahora, después de la publicidad, vamos a entrar a resumir un poquito cómo se dio el Congreso, y vamos a poner algunos trocitos que tenemos ahí grabados del Congreso que van a ser muy interesantes. Volvemos dentro de unos minutos de publicidad. Bien, y vamos a hablar ahora un poco de cómo se dieron esas terceras jornadas Luces del Pardal. Cuéntanos, José Luis. Hombre, pues nos encontramos, es la primera vez que hemos organizado las jornadas Luz del Pardal abiertas al público. No es que antes fuesen privadas, no se les daba el eco que han tenido ahora, y desde luego no contaban con la organización que hemos intentado que tuviesen en esta ocasión. Han sido catalogadas, ya lo digo de antemano, como las mejores jornadas sobre parapsicología de los últimos 20 años. Hemos contado con diferentes autoridades de todas las disciplinas de la parapsicología, y lo que es más interesante y que a nosotros nos ha desbordado, con la presencia de muchísimas personas que han mostrado su interés por este tipo de fenómenos y que han estado aguantando allí durante 2 días toda la información que les hemos dado, y que yo creo que ha podido saturar a cualquier persona, porque han sido muy intensas estas jornadas. O sea que podemos decir que las próximas jornadas están aseguradas, las cuartas jornadas. Hombre, ya las estamos planeando, sí, o sea que... Han pasado 2 días y esta tarde ya hemos estado planeándolo, porque se nos han quedado muchísimos temas en el tintero, y lo que es curioso, porque la avalancha de personas que han venido a verlo, pues ha sido grande, pero lo que más nos ha extrañado ha sido que muchísimos especialistas nos han llamado después para decirnos que por favor los pongamos en lista, porque también quieren venir como ponentes a las próximas jornadas. O sea que esperemos que el próximo año, en vez de hablar de 15 conferencias, no me gusta llamarlo conferencias, 15 tertulias, porque tampoco han sido en plan catedrático, podamos contar con muchísimas más y con temas muchísimo más variados. La verdad es que, como tú dices, son muchas conferencias para poderlas escuchar todas. Yo estuve allí todas las conferencias, y es curioso porque todas las conferencias terminaban con la misma frase: pero que quedan 10 minutos nada más. Sí. Quedan 10 minutos. No solamente era el ponente el que se le pasaba el tiempo volado, sino que las personas que estábamos allí, pues estábamos encantados de estar escuchando a estas personas que hablaron de muchísimas cosas. Porque las luces, aunque se llamen, las jornadas, aunque se llamen Luz del Pardal, se habla algo de la Luz del Pardal, pero claro, es una excusa para hablar de muchísimas más cosas. Eso es, las jornadas nacen con la excusa de poder dar explicación racional a este fenómeno, o nacieron en su día hace ya 3 años, 4 años, para poder dar explicación. Un grupo de amigos, la mayoría de ellos investigadores, otros periodistas, pues nos juntábamos a pasar frío una noche tan carismática como es esta, del 31 de octubre al 1 de noviembre,
Y con esa excusa, pues poco a poco vimos cómo se nos iba adhiriendo gente, personas que querían saber más sobre el tema. Y nos dimos cuenta de que era una muy buena excusa para poder juntarnos todos y hacerlo de forma más global, dando cabida pues, a cualquier tipo de fenómeno paranormal. Mira, hablaremos también, aunque sea un poquito, de la caza de la luz del pardal a últimas horas de la jornada, ¿no? Del susto que nos dio Venus, ¿no? Bien, pues vamos a ver un fragmento, vamos a ir viendo fragmentos ordenados según se fueron sucediendo en las jornadas de distintos invitados, no de todos, porque realmente aunque todos fueron muy importantes, pero por no extender mucho el pequeño reportaje que le vamos a ofrecer, vamos a empezar viendo en principio la inauguración de las jornadas a cargo de Catalina Pinedo y Lorenzo Fernández, y después seguiremos con más pequeños reportajes. Buenas tardes, me presento, soy Catalina Pinedo, la directora del Hotel Los Llanos, y tengo el gusto de hacer la apertura de este congreso de las terceras jornadas de la luz del Pardal. Desde este momento daremos por iniciada las terceras jornadas de la luz del Pardal y hoy y mañana disfrutaremos de estas entretenidas e interesantes conferencias. A mi izquierda os le voy a presentar a Lorenzo Fernández, que es el director adjunto de la revista Enigma. Pertenece a la tercera generación de investigadores y es autor de innumerables artículos. Colabora con los medios como Prensa, Radio y Televisión y es uno de los mejores especialistas de las caras de Belmes y la luz del Pardal. A continuación también tendría que estar con nosotros José Martínez, director de Radio Almenara, pero llegará con retraso, por tanto, en su lugar, José Luis Tejada, que es especialista en informática, cubrirá su turno momentáneamente. Ruego también a todos los ponentes que respeten el turno que se ha establecido para que puedan todos al menos exponer sus puntos de vista, ¿no? Toda la palabra a don Lorenzo Fernández y agradezco a todos su presencia con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues ante todo buenas tardes. Yo sí me gustaría hacer una pequeña declaración de intenciones, si nos dejan los duendes. Sí quería comentarle a todos ustedes, ante todo agradecerles su presencia aquí en Albacete, agradecer por supuesto a la dirección del Hotel Los Llanos la oportunidad de organizar este evento que posiblemente no se da pues desde hace 20 años, una condensación de tanto investigador que esté publicando tan habitualmente, que estén investigando de una forma tan afín y que estén, digamos, haciendo lo que es el nuevo periodismo de este tipo de fenómenos en la actualidad, tanto en España como fuera de ella. Esto, lo que es el fenómeno del Pardal, que es como hemos titulado estas jornadas, empezó pues como una reunión de amigos. Hace 4 años, aquí estábamos un grupo de 8 personas que nos juntábamos en un punto determinado que hay entre San Pedro y Casas de Lázaro, a unos pocos kilómetros de aquí de Albacete, y nos juntábamos en medio del campo, pues porque habíamos oído que había un fenómeno un tanto curioso, una luz que según decían se manifestaba, especialmente en la fecha de Todos los Santos. Y allí nos dirigíamos quizás ansiando ese encuentro que tantos y tantos testigos afirmaban haber tenido. En esos 4 años hicimos amigos, aquí hay algunos de ellos, auténticos pioneros de este encuentro, que hoy por hoy ha desembocado en este evento, quizás ya un tanto abierto a más público, porque viendo lo que ocurrió el año pasado, viendo la aceptación que tuvo a través del anuncio que hicimos en la revista, viendo la cantidad de gente que acudió a esa llamada, decidimos que para el año siguiente había que organizar algo más importante. Algo en el que tuviera cabida, pues no solo lo que es el fenómeno de la luz del Pardal, sino también fenómenos pues como las psicofonías, teniendo para ello a un auténtico experto como es Pedro Amorós, fenómenos como las sectas, otro especialista, Antonio Luis Moyano, poltergeist, con Jesús Vallejo. Lo cierto es que hemos conseguido un elenco de investigadores especialistas, todos ellos en las temáticas que van a tratar. Por supuesto también tenemos a Nacho Ares hablando de Egipto, posiblemente uno de los mejores egiptólogos que tenemos actualmente en España, y yo me atrevería a decir que también fuera de nuestro país. Hemos conseguido un elenco de investigadores, como les digo, que van a intentar ofrecerles sus investigaciones, van a intentar que ustedes aprendan algo más y que nosotros también, como ponentes, aprendamos algo más. Que nosotros, desde el punto de vista de las preguntas que ustedes nos van a hacer, desde las aportaciones que también, por supuesto, estoy seguro que harán, nos iremos de aquí satisfechos, pensando que por lo menos estos 2 días que dedicamos a estas terceras jornadas de la luz del Pardal sirvan para que todos aprendamos un poco.
José Luis. Bueno, a mí lo primero me gustaría agradecer la oportunidad que nos ha brindado el Hotel Los Llanos para transmitir no solamente un fenómeno, como bien comentaba Lorenzo, que por suerte está unido a nuestra provincia, está unido a nuestra ciudad de Albacete, en una población muy cercana como es Casas de Lázaro y sobre todo San Pedro, y que es un fenómeno que desde hace más de 50 años pues, nos da la oportunidad a los investigadores de poder investigar un fenómeno extraño que se viene manifestando de forma periódica, sobre todo en esta época y también al principio de la primavera. Es muy importante, como decía Lorenzo, el poder haber extendido esta gratitud que hemos tenido entre nosotros, amigos investigadores, periodistas o simplemente curiosos, hasta las salas de este precioso hotel, para haceros partícipes de un fenómeno interesantísimo y sobre todo de cualquier otro tema que se pueda tratar aquí. Como habréis visto, nos encontramos ante una lista de investigadores de primera línea en las jornadas que han sido llamadas y denominadas, Lorenzo lo sabe mejor que yo, las mejores de los últimos 20 años en cuanto a fenomenología e investigación se refiere. Vamos a empezar comentando la raíz de lo que aquí nos ocupa, lo que ha dado el nombre a estas jornadas. Bien, pues este era el pistoletazo de salida de las tercera jornada de la Luz del Pardal. Luego vamos a seguir viendo más intervenciones. El turno fue de Pedro Amorós, que ha estado aquí en este programa en varias ocasiones y que volverá a estar, que claro, su tema especial predilecto son las transcomunicaciones, y él habló un poquitín del tema este, sobre todo se remontó un poco en la historia, pues haciendo una pequeña introducción al tema de las transcomunicaciones. ¿Queréis comentar algo vosotros de Pedro? Hombre, yo creo que a Pedro lo conocemos porque tuvimos la gran suerte de estar aquí tratando otro tema, un tema de la tierra como es el tema de las caras de Belmez, que aunque pertenece a Jaén, yo creo que por proximidad también nos atañe. De Pedro Amorós se puede decir muchísimo. Para mí es pionero en la transcomunicación en España junto con Sinesio Darnell y con tanta gente, ¿no? Pedro Amorós es ante todo el presidente del SEIP, la Sociedad Española de Investigación Parapsicológica, y hoy en día yo creo que podríamos calificarlo como el mayor poseedor de psicofonías en España. Él se jacta de tener cerca de 30.000 registros psicofónicos, que se dice pronto, recopilados durante su larga experiencia como investigador. La verdad que la conferencia que dio tuvo una acogida bastante buena, sobre todo porque tú sabes que a la gente le gusta el hecho de poder oír lo que se supone que son voces de personas fallecidas, ¿no? Tuvimos un pequeño problema técnico porque bueno, él lleva una grabadora, intentamos acoplar el sonido al micrófono y tampoco se oyó muy bien, todo hay que decirlo, pero sí es verdad que las psicofonías que puso, que muchísimas de ellas eran inéditas, impactaron muchísimo al público. Yo recuerdo estar sentada al lado de dos chicas y me decían, mira, se me han puesto los pelos de punta. La verdad que a la gente le gustó mucho el tema, le gustó mucho cómo lo había tratado, cómo lo había llevado y sobre todo los registros que puso a modo de ejemplo. Además resultó curiosísimo el hecho de que en una sala donde estábamos cerca de 250 personas, estaba abarrotada con gente de pie, se crease el silencio que se creaba, la expectación que se creaba cuando se ponían las psicofonías, ¿no? Los registros psicofónicos. Era un silencio denso que se podía cortar, ¿no? Hasta que no pasaban no surgía el murmullo de admiración, porque para mucha gente resulta algo extraño e inédito poder escuchar lo que se supone que son voces del más allá. Bien, pues vamos a ver unos minutos de la intervención de nuestro buen amigo Pedro Amorós. Muchísimas gracias por estarse aquí en esta convención, congreso, charlas tan sumamente interesantes, y de verdad mostrar mi gratitud porque estén ustedes aquí y ponerme en su lugar y darle también las gracias al equipo de organización que tienen aquí, tan sumamente estupendo y grato del poder haber convocado esta reunión. Bueno, hoy voy a hablarles sobre el tema de la psicofonía, el misterio que tanto pues ha sido nombrado a lo largo del tiempo y de las bocas de grandes investigadores como han sido el profesor Hans Bender, como el profesor Alex Schneider. Y bueno, pues aquí estamos para intentar exponerle un poquito el misterio de la psicofonía, cómo se obtienen y de qué forma fueron descubiertas, fueron llevadas a cabo. También he traído unos cuantos ejemplos y también lo que quisiera matizar un poco es que no se asusten, sobre todo por alguna de las grabaciones que he traído, porque es verdaderamente impactante, sobre todo alguna. Pero bueno, eso será en la segunda parte. Tengo poquito tiempo para exponer la charla y espero que se oigan bien, aunque han fallado algunas cosas técnicas de última hora, pero bueno, todo tiene solución, exceptuando cierta cosa que todo el mundo sabemos que es y no se sabe. Bueno,
Vamos a empezar hablando sobre la historia de ese mundo tan desconocido que es el contactismo. El momento en el que ciertas hermanas se contactan con algo desconocido. En el año 1848, en una pequeña población de Nueva York, que es Hydesville, aparece una familia que es la familia Fox. Las hermanas Fox, unos jóvenes que dicen estar en contacto con cierta entidad que se manifestaba a través de ruidos y de golpes por las paredes y por los suelos. Ellas caracterizaban este tipo de entidad como algo, un sonido, un golpe, hasta que después empezaron a establecer un contacto más certero con ellos. Establecieron un código y empezaron a comunicarse con él. Parece ser que después de varios meses de comunicarse con ellos, se trataba del espíritu de un buhonero que había fallecido en este lugar y que había sido enterrado. La familia empezó a tener problemas con el vecindario y los expulsaron incluso del sitio. Tuvieron que abandonar este mismo barrio. Y bueno, las cosas no iban bien en la familia. Pero el caso es que allí estaban. El padre incluso, recuerdo que para demostrar el hecho de que se trataba de una cosa totalmente cierta y auténtica, mandó una excavación con uno de los concejales que allí mandaba en aquel entonces y bueno, pues empezaron a excavar. Se les inundó 3 veces el sótano de la casa hasta que por fin, cierto día, dieron con algo. Era una bolsa extraña y dentro de la bolsa aparecieron unos restos óseos que pertenecían a un buhonero que había fallecido recientemente, hacía unos años, en este sitio. Posiblemente el mismo que se comunicaba con ellas mediante esto que nosotros hemos bautizado como tiptología. Esto es una forma de contacto. Es una forma que, ofrecía una serie de características, aunque se sabe perfectamente que en convenciones inmensas de multitud de personas en Nueva York, a las hermanas Fox se les había, entre comillas, pillado haciendo golpes con las tibias de los pies para intentar asemejar este tipo de tiptología. Algunos pensaron que se trataban de los mismos contactos. Sin embargo, ellas afirmaban que era totalmente cierto. A lo largo del tiempo empezaron a plantearse la posibilidad, ciertos investigadores, de establecer un contacto con ese otro mundo, con el mundo de lo intangible, con un mundo que se salía de lo normal, con el mundo de los difuntos. Y precisamente fue un gran inventor, Thomas Alva Edison, que en el año 1920 iba a empezar toda una larga carrera de maquinaciones para poder llegar a comunicarse con el más allá. Y era su propósito. Él inventó un aparato que se llamó el fonógrafo, que todos ustedes saben perfectamente y tienen conocimiento de él. Desembocó en esto que hoy en día estamos tratando nosotros, los magnetofones y demás, pletinas y todo esto. Este es el mismo sistema que Thomas Alva Edison diseñó. Su propósito, comunicarse con los muertos. Esto es lo que él afirmaba. La verdad es que empezaron a tomarlo un poco así de cachondeo y el comité científico de los años 20 en Nueva York empezaron a darse cuenta de que posiblemente no iba bien y pues empezaron a tomarlo en burla. Él no pudo ver los resultados obtenidos posteriormente por otros investigadores porque falleció antes de que el producto de su invención proporcionase el primer mensaje fonográfico, por decirlo de alguna forma, y haciendo alusión y homenaje a este gran invento que diseñó Edison, ofreciese a nuestros oyentes. Pues teníamos a Pedro Amorós en esos minutos de intervención, siguió hablando y como decís vosotros, pues al final tuvimos ocasión de escuchar esas psicofonías que, como decíais, ponían los pelos de punta. Luego vamos a poner otro reportaje de Santiago Camacho, que fue una persona que, lo vais a presentar vosotros, que lo conocéis mejor que yo. Conocerle mejor que tú también le conoces. Hombre, lo conozco de verlo ahí, pero vosotros más bien sois compañeros suyos incluso. No, hombre, Santiago Camacho es el redactor jefe de la revista Enigmas y es una persona que está bastante especializada en el tema que precisamente trató el día de las jornadas, que es el tema de las profecías. Y él, el domingo por la mañana, que fue cuando le tocó, pues nos hizo una serie de referencias a lo que se entiende por profecías y sobre todo a aquellos casos en los que los profetas pues metieron un poquito la pata, ¿no? Predijeron el fin del mundo y el fin del mundo no llegó y lo volvieron a predecir, y tampoco llegó, y en fin. Por eso se llamaba en la conferencia en sí
profecías entre el miedo y el ridículo, entre el miedo a lo que pudieran predecir y el ridículo que muchas veces pues hacían, ¿no? Bien, pues vamos a escuchar, vamos a ver esa intervención de Santiago Camacho. Es una intervención en la que está explicando pues la diferencia que hay entre evidencia y profecía. Yo creo que es interesante, es muy cortita, solamente 2 minutos. Hecha generalmente para el global de una sociedad, o bien que tenga una importancia amplia en el marco de la política, de la vida social o de la vida de un conjunto de seres humanos, de un pueblo entero. Hay que distinguirla de la evidencia. La evidencia puede parecer lo mismo, pero en absoluto lo es. Es algo mucho más personal, es algo dirigido a un plazo inmediato, mientras que las profecías pueden enunciarse con miles de años, en algún caso citaremos, con respecto al tiempo en que se debe cumplir. La diferencia básica entre profecía y evidencia es más que nada una cuestión de alcance, es una cuestión de que la evidencia generalmente el resultado afecta a una persona, a una familia, como mucho a un grupo social determinado, mientras que la profecía puede afectar a países, a pueblos y muchas de ellas a la humanidad entera. Además hay otro dato importante para distinguirlas. La profecía, por lo general, hay excepciones, pero por lo general tiene un entronque muy importante con lo que es la religión. Las profecías, las grandes profecías, han sido enunciadas desde un marco religioso. Profetas hubo en la antigüedad, y hablaremos de los profetas bíblicos, y profetas hay en la actualidad en el marco precisamente de las religiones más actuales, de las conocidas como sectas, muchas de las cuales pues sus líderes se erigen en profetas y bueno, deciden en un momento dado anunciar finales del mundo, grandes catástrofes o incluso ser ellos mismos las reencarnaciones de una divinidad. Precisamente Santiago Camacho y el tema de las profecías. Y ahora vamos a pasar quizás a una de las intervenciones que más impactó y que más gustó a la gente que nos encontrábamos allí en aquel salón del Hotel Los Llanos, y fue la de un paisano nuestro, paisano porque vive en la misma provincia que nosotros, que es José Zor. Presentarlo vosotros otra vez. José Zor. Hombre, de José de Zor se podrían decir muchísimas cosas, pero para mí, y me consta, es el mejor hipnólogo que tenemos, no solamente en la provincia de Albacete, sino en esta zona de España. Es hipnólogo, también es naturópata, es acupuntor, maneja un montón de disciplinas relacionadas con la curación, mediante técnicas alternativas a la medicina, pero como decía, sobre todo es un muy buen hipnólogo, como pudo demostrarnos en las jornadas. Para mí fue tal vez lo más llamativo de estas y nos hizo prolongarlo porque teníamos en principio previsto acabar a las 2 para irnos a comer y se prolongó hasta las 3 y hubiésemos seguido muchísimo más tiempo, de no ser porque hora y media después tendríamos que empezar, ¿no? Nos hizo desde luego una demostración con gente escogida al azar entre el público de lo que es la hipnosis y cómo funciona. Pudimos ver regresiones a vidas pasadas. No entramos aquí a discutir si es cierto o no es cierto lo que sucede en la cabeza de estas personas, si realmente son capaces de viajar en el pasado o si simplemente es su subconsciente el que aflora, pero pudimos verlo, al igual que demostraciones, bueno, de lo típico, dar a una persona una cebolla, pensar que es una manzana, crear cierta repulsión hacia el tabaco, incluso una demostración que para mí fue la más significativa, aunque tal vez la menos espectacular, y es un hecho demostrado científicamente como es la telepatía por mediación de la hipnosis. Sí, a mí quizás lo que más me llamó la atención precisamente es el poder producir fenómenos paranormales bajo estado de sugestión hipnótica, y tuvimos ocasión pues, de ver, como tú dices, un experimento de telepatía. Pero también me llamó mucho la atención el hecho, y además lo advirtió, que tenía muy poco tiempo para preparar a la gente, que generalmente los espectáculos que se ven en televisión, las personas que se someten a hipnosis ya han sufrido anteriormente una preparación que incluso va de 2 a 3 horas, que en este caso no fue así, solo dispuso... Realmente ahí fue precisamente el kit de la cuestión de que resultara tan impresionante, que aquella mujer sobre todo que fue sometida a regresión a vidas pasadas, que efectivamente resultara
que incluso diera muestras de xenoglosia, que no sé si saben los televidentes, que es hablar en lenguas que la persona no conoce en un estado normal y que bajo hipnosis sí traduce. En fin, es espectacular precisamente por eso, porque fue una persona que estaba allí viendo las conferencias tranquilamente, no había oído hablar, bueno, se había oído hablar de la hipnosis, pero nunca se había sometido a una, y resultó ser un sujeto enormemente sugestionable y que resultó fenomenal para la experiencia que estaba haciendo. Escasamente media hora lo que tardó en... Además con personas escogidas al azar entre el público, que en ningún momento fueron previamente seleccionadas, como sucede la mayoría de las veces cuando aparecen en televisión, en los cuales pues se genera de alguna forma una selección, viendo qué personas son más sugestionables y se escogen de esas las mejores. Allí la gente salió voluntaria, incluso hubo personas que fueron seleccionadas al azar entre el público y vimos como con la mayoría de ellas pues resultó el experimento. Bien, como estáis diciendo, fueron muchas las pruebas que se hicieron bajo estado de hipnosis, pero nosotros vamos a poner dos concretamente que son muy curiosas. En primer lugar vamos a ver una experiencia que le hizo a esta señora, que era quizás la que más profundamente entró en estado de sugestión, y fue la experiencia de hacerle olvidar el número 6. Aquello causó mucho impacto y muchas risas entre las personas que nos encontramos, porque muy curioso. Son solamente 2 minutos y después comentaremos un poco la siguiente experiencia. Vamos a ver si nuestros compañeros tienen ya ese trocito preparado. Bueno, ¿cómo están, Maja? Bien. Bien. Espérale, ¿verdad? A ver, rápido, cuéntame los dedos en la mano. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 2, 3, 4. Cuéntatelos tú. Está en estado muy profundo, igual que Luis. Gafas de sol, ¿quién me deja gafas de sol, por favor? ¿Alguna más? ¿Cómo estás? Empieza ya. Claro, bien. Siguiente entonces. Bueno. A ver, mira. Número 6, clap, vuelve ahí, cuéntate los dedos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A ver, pues sigues durmiendo profundamente. Bien, pues ahí teníamos a esa señora, la verdad es que era una señora encantadora, muy espontánea, y observen ustedes porque ella se reía mucho, pero era de observar que tenía 11 dedos, el número 6 para ella era totalmente desconocido, ella nunca pensó que no le salía el número 6, simplemente no existía, entonces al contarse le salió un dedo de más, y al principio le causó extrañeza, se quedó quieta, pero cuando yo que tenía 11 dedos pues no pude aguantar la risa, y mientras que estaban los comentarios del mismo hipnólogo, pues ella estaba partiéndose de risa de ver que bueno, que le sobraban dedos. Es curioso, ¿no? Sí, además hay una cosa que cabe resaltar, ¿no? Muchas personas piensan que cuando uno está hipnotizado no es consciente de nada y que está poco más que zombie. Nada más lejos de la realidad, porque uno es perfectamente consciente de lo que está viendo, de lo que está haciendo, y lo único que, bueno, hay recuerdos que se pueden de alguna forma camuflar, ¿no? Y hasta que el cerebro no es capaz de darse cuenta, si a uno le programan, le mencionan o le sugieren que falta el número 6, pues encontramos eso, ¿no? El propio asombro y la propia gracia que te hace el no poder recordar. Es algo parecido a una ligera borrachera, ¿no? Por poner un ejemplo tonto. Es curioso pensar que es lo que a esa mujer le pasaba en ese momento por la cabeza, ¿no? Sí, tengo 11 dedos, ¿qué pasa aquí? Desde luego mal no se lo pasó. No, claro, lo pasó bomba. Bien, pues vamos a ver ahora otro fragmento de esta intervención, quizás la que a mí más me gustó, porque no se suele ver en televisión una regresión como la que se vio allí en aquella mañana. Es una regresión a un año bastante anterior a 1999. Vamos a verlo. ¿Cómo te llamas? Un cesto, ¿cómo te llamas? Anasia. Muy bien. ¿Y sabes en qué año estás? 1112. ¿Y sabes en qué país estás? Inglaterra. Muy bien, pues entonces sabrás inglés, ¿no? Muy bien, pues háblame en inglés, cuéntame lo que haces en inglés. ¿Alguien sabe inglés? Yo sé un poquito. ¿Qué pasa? Cuéntamelo ahora en castellano. Muy bien.
dejas ya ese estado, vuelves a la época actual. ¿Habéis entendido algo? Igual puede ser inglés de aquella época, con lo cual es difícil. Por lo menos 2 o 3 palabras. Vale. Respóndeme tú. Ahora en ¿qué ves, qué sientes? Cuéntame. En campo también. Y ¿sabes en qué país, en qué lugar? Cuéntame más detalles. ¿Eres hombre, eres mujer? Hey, precious, it's night. Sí, eso Hey, precious night, it's this. Sí. I can choose night. Porridge is night. I hold it night is night. Porridge. ¿Estás enfadada? Nice. Le hablo en castellano y le explico. Hey, porridge is night. Vale. Hey, porridge is night is night. I porridge is night. Hey. Bueno. Porridge is night. Watch out, watch. Can this buy price? Porridge nice, it's nice more. I get some just. Es curioso, cuando cogen el hilo ya no para. Yo no sé inglés, sé muy poquito, sé inglés en A la de 3, atenta, a la de 3, dejas ese estado. 1, 2, 3, dejas ese estado y vuelves a 1999. 1999, Hotel Los Llanos, Albacete. Vuelves a este estado y sigues profundamente dormida y relajada. Muy bien, y relajada. Bueno, como lo estoy grabando, lo voy a intentar traducirlo. Ah, bueno, yo no sé inglés. Es lengua sajona, es la raíz auténtica. Es que es la misma raíz del alemán. Es la misma lengua. Amigos de NIMAS y de, en fin, de investigadores que estéis ahí, vamos a investigar luego si queréis este tema, a ver. Como luego me voy a quedar con su dirección, intentaré inducirla otra vez y seguimos investigando. Tener en cuenta que probablemente a lo mejor no lo hablen en estado puro porque si es un recuerdo muy arcaico o puede conectar con algún plano psíquico donde ella saca la información y hablan esta cosa rara. Y entonces teníamos esa sorprendente regresión que hizo José de Zor. Hay que decir que su marido, el marido de esta señora, estaba allí y que él se quedó el primero que se quedó sorprendido porque esta señora afirmaba el marido que no sabía inglés. Y también los comentarios de las personas que conocían un poco el inglés, incluso había alguien que identificaba vocablos de un inglés antiguo, de la época del 1113, parece ser que era la fecha que decía. Es curioso, ¿verdad? Sí. Esto da que pensar sobre el tema de la reencarnación, ¿no? Claro. Lo que pasa es que, bueno, también hubieron voces discordantes que afirmaban que posiblemente pues, pudiera ser un registro que había en el cerebro de esta persona que en un momento dado pues, pudo escuchar. Claro. Alguien que hablaba en este... Desde luego, si la hipnosis es capaz de crear un efecto en el cerebro tan complejo y tan sofisticado como para poder evitar el número 6, algo con lo que trabajamos desde que somos muy críos, ¿por qué no va a ser también capaz de quedarse en algún momento determinado con un texto, con... Tal vez lo que se está viendo aquí no ni siquiera pertenezca a ningún vocablo definido, sino sea más bien el ímpetu, la forma de hablar, ¿no? Es como cuando estamos jugando de pequeños y jugamos a hablar algún idioma, nos quedamos rápidamente con lo que es de alguna forma la envolvente de cada uno de los idiomas y se podría estar haciendo, aunque desde luego sería interesantísimo el poder analizar esta conversación que parece que mantenía esta persona. Bien, pues les voy a adelantar una noticia importante y es que José de Zor va a estar con nosotros aquí en directo. En principio, dadas las condiciones de trabajo de este hipnólogo, pues el programa no lo vamos a hacer aquí en el plató, nos vamos a desplazar a los salones de la Caja Castilla-La Mancha. La fecha va a ser el día 24 de noviembre a las 8:30 de la tarde. La entrada va a ser, por supuesto, libre. Todas aquellas personas que quieran asistir en directo para ver cómo trabaja José de Zor, porque además nos va a hablar un poco de lo que es la hipnosis, pues pueden acudir, repito, el día 24 a las 8:30 de la tarde en los salones de Caja Castilla-La Mancha. Pero además hay otra cosa más, y es que necesitamos la colaboración de aquellos que quieran ser hipnotizados. Para ello, todas las personas que estén interesadas tienen que llamar al 967 30 70 33, que es el número de la emisora Canal 49, y bueno, llamar, dejar su número de teléfono y el nombre. Yo me pondré en contacto con ellos. Pueden llamar, no por supuesto esta noche, sino que a partir de ahora, cualquier día, cogeremos los datos, porque estas personas que se sometan a hipnosis tendrán que venir un poquitín antes de que comience la sesión, es decir, un poquitín antes de las 8:30, para que José Zor asegure el éxito, que como dijimos en aquella ocasión, pues fue una gran suerte, y además eso sirve para ver la profesionalidad de esta persona, que en media hora fue capaz de sugestionar a varios de las personas que estaban allí en ese momento.
Vamos unos momentos, unos segunditos de interrupción y rápidamente volvemos con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Lo voy a repetir, aunque lo vamos a decir en los sucesivos programas, el día 24 a las 8:30, Salones de Caja Castilla-La Mancha. Va a venir José de Zor a hacernos una demostración práctica de lo que es la hipnosis y vamos a tener la oportunidad de hablar con él y preguntar incluso aquellas dudas que tengamos sobre esta ciencia. Seguimos hablando de las terceras jornadas Luz del Pardal. Ahora os toca a vosotros, porque vosotros también tuvisteis una intervención brillante en estas jornadas, sobre todo porque enseñasteis un poco a las personas que estábamos allí cómo se investiga un fenómeno paranormal, en este caso, por ejemplo, las psicofonías. Yo me quedé sorprendido porque, bueno, estáis utilizando material pues de última generación, podríamos decir, a la hora de investigar una psicofonía, que sirven, entre otras cosas, pues para dejar fuera de toda sospecha la posibilidad de un fraude, ¿no es así? Claro, nosotros lo que pretendimos siempre, en todo momento, a la hora de exponer el tema que nos habían propuesto, fue precisamente el de poner en conocimiento de todo el público, primero, la metodología que nosotros seguimos a la hora de llegar a un lugar e intentar captar todos los datos posibles sobre un fenómeno que supuestamente se da en ese entorno. Y segundo, el tiempo, el dinero, el esfuerzo que supone el análisis de tales datos y de tales registros psicofónicos siempre que se obtienen. Es un poquito mostrar a la gente que no somos cazafantasmas como los de la película, sino que estamos trabajando de una forma seria y por una causa seria. Bien, pues vamos a ver el estudio que hiciste de la psicofonía, donde aparece una voz que dice mamá, frío, miedo. ¿Dónde grabasteis esta psicofonía? Esta psicofonía, tal como estuvimos comentando el día que nos invitaste a hablar de casas encantadas y demás, pues la obtuvimos en la llamada Casa de la Marquesa, que hoy en día es Delegación de Industria de aquí de Albacete, y bueno, como bien dices, apareció aquella noche sobre el soporte magnético de nuestras cintas dentro de la grabadora la voz susurrante de una niña que decía mamá, frío, miedo, y quisimos en la conferencia mostrar el análisis que se realizó de aquel registro, precisamente porque es una voz que presenta unas cualidades de claridad excepcionales. Entonces, cuando salieron a la luz, mucha gente insinuó que habían sido trucadas. Entonces, lo que nosotros quisimos, aprovechando para ponerla de ejemplo, para que la gente viera cómo se analiza, pues aprovechando eso, también quitarnos un poquito de hierro por aquellas habladurías que se habían dado referentes al fraude o no del registro. Muy bien, pues vamos a ver esos minutos de la intervención del equipo volante de la revista Enigma, hablando precisamente del estudio de esta psicofonía. Lo que están ahora es una muy pequeña parte del análisis que se realizó sobre esos registros, que realizaron primero mis compañeros, que yo he realizado en una segunda ocasión, para que se den cuenta un poquito de por qué pensamos que no son falsas, por qué no están trucadas. Aquí podemos ver la psicofonía, la primera, ¿se la puedes poner, José? Como decía, este es el gráfico de amplitud que a través del ordenador podemos obtener de este registro. Si se dan ustedes cuenta, la voz está completamente inmersa dentro del ruido de fondo de la grabadora y el ruido ambiente que la grabadora recogió aquella noche. No sé si ustedes entenderán de lo que estoy hablando, pero aún así luego les explicaré mejor y seguro que se pueden hacer una idea. Si ponemos el gráfico de frecuencia, es decir,
decir, en qué banda de frecuencia se está moviendo este registro, vemos que igualmente la voz, que serían estas señales amarillentas, esta parte más amarilla, está también dentro de todo el ruido generado por la propia grabadora y por el ruido ambiente que aquella noche registró nuestro aparato. Para que vean ustedes la diferencia que podría haber entre una psicofonía, un registro, una parafonía como la que les estoy comentando, y algo parecido que pudiéramos hacer nosotros mismos, me he permitido el lujo de realizar una prueba, que consistió en lo siguiente. Puesto que yo soy la única voz femenina del equipo, me dispuse a grabar con la misma grabadora, con el mismo micrófono y con una cinta en soporte magnético de características idénticas. Me dispuse, como digo, a grabar mi propia voz, susurrando, diciendo esas mismas palabras que aquella noche se obtuvieron, a una distancia de unos 20 centímetros, recuerdo que, y digo 20 centímetros porque por las características del sonido que hemos visto en estos dos gráficos, aquella voz, aquella niña, aquella persona, aquella entidad, aquello, lo que fuera, debió decirlo muy cerca de mí. Grabé la voz, si me la puedes poner, José, es el corte 2. Fíjense ustedes el sonido, lo distinto que es. Si alguien necesita oír, si me pones otra vez la primera para que vean la diferencia. Pueden darse cuenta simplemente a nivel sonoro como el primer registro, la psicofonía en sí, no tiene aspiración, no sale aire. Sin embargo, cuando yo hablo a una distancia, como digo, tal que así, se me oye tomar aire, se me oye expulsarlo según voy hablando. Este es el gráfico de amplitud que corresponde al registro que yo hice. Como vemos, si comparamos uno con otro, aquí vemos que efectivamente la voz estaba dentro del ruido de fondo de la grabadora y del ruido ambiente, y aquí vemos que la grabación que yo hice está por un lado el ruido de fondo y por encima, modulado, mi propia voz, mama, frío, miedo. En el gráfico de frecuencias vemos absolutamente, exactamente lo mismo. Nos damos cuenta que el gráfico que corresponde al registro de aquella noche está jugando con el ruido de fondo de la grabadora, está modulándose dentro, que ninguno de nosotros, ninguna persona moduló aquello acercándose al micrófono. Y la prueba está ahí. Bien, pues ese era el estudio de la psicofonía que estábamos escuchando, y esa era pues la psicofonía falsa que Gemma grabó, que además lo hizo muy bien. Desde luego, si no es con esta gráfica, podría pasar perfectamente como una psicofonía original. Hombre, para una persona que no entiende, podría pasar. Pero vosotros que ya tenéis el oído muy educado para las psicofonías, salta a la vista, ¿no? Claro. Muy bien, pues ya está. Esto era la mañana del domingo, el congreso estaba casi a su fin, solamente quedaba la tarde. Y bueno, entre otras intervenciones por la tarde tuvimos la de Iker Jiménez, que nos habló de un viaje que hizo el año pasado a Perú. Háblanos un poco de Iker. Hablar de Iker es complicado. Iker es posiblemente hoy en día el mejor investigador que tenemos en España sobre astroarqueología. Entendiéndose por astroarqueología el estudio de cualquier vestigio arqueológico que pudiese dar una pista de que, como el otro día comentamos aquí, el ser humano no es la primera raza inteligente que visita o que vive sobre este planeta. Muchos han denominado a Iker como el segundo Erik von Däniken, que como muchos de los televidentes sabrán, en su día fue el pionero de la búsqueda de este tipo de indicios a nivel arqueológico en el mundo, y que desde luego pues, ha publicado un montón de libros. Iker lleva poco tiempo, relativamente poco tiempo en comparación con von Däniken, investigando este tipo de fenómenos, y desde luego ha recorrido medio planeta buscándolos. Buena muestra de ello son las imágenes que vamos a poder ver a continuación, en las cuales relata sus experiencias pues, viajando sobre todo por la zona de Sudamérica, zona rica en este tipo de descubrimientos, este tipo de hallazgos que siempre dejan abierto de alguna forma la puerta al pasado que el ser humano tiene sobre nuestro planeta. Pues vamos a poner un fragmento de su intervención, una intervención que tuvo expectante a todas las personas que nos encontrábamos allí. Se trata de unos esqueletos que hay en el desierto de Chauchilla, en Perú,
que realmente pues son impresionantes. No vamos a ver la imagen de Iker Jiménez porque estaban proyectando en la pantalla las diapositivas, pero por lo menos vamos a escuchar su voz. Bueno, continuamos. Lo que yo no me imaginaba es que esas momias iban a seguir ahí, porque su valor es muy importante. Y yo le preguntaba a la gente, ¿cómo los guaqueros, cómo los ladrones de tumbas que no tienen escrúpulos no se meten en Chauchilla? Que es un inmerso vergel, un pueblo entero, como una Pompeya, pero en peruano, donde la gente quedó muerta de esa forma. Y me decían, bueno, es que en Chauchilla así se escapa y no queremos ir. Digo, bueno, Aníbal, ¿cómo que las figuras y las luces? Entre personas serias, ¿tú has visto algo? Me contó una historia que efectivamente era terrible, ¿no? Él con el coche estaba probando uno de sus coches y se acercó demasiado a Chauchilla sin tampoco darse cuenta. Y en un momento dado le entró el miedo, ¿no? Porque se vio que casi estaba al lado de ese camino de piedra que han visto. Y entonces decidió girar y volver porque él tiene una especie de casa. O trabajaba en una especie de... lo que sería aquí autopistas, una cosa así en la carretera, un puestecillo. Bien. Y él me confesó que encima se le atrancó el coche justo al lado de estas figuras. O de estas. Gente que en reunión pareció haber sido sorprendida por algo, ¿no? Gente que murió y que nadie ha cambiado de su posición en todo este tiempo. Esto parece la reunión de los sabios del pueblo, ¿no? Muchos tienen pañuelos, muchos tienen atuendos originales de hace 2000 años. Muchos tienen, por supuesto, su pelo, que ha crecido por encima de las calaveras, y que nos miran perdidos en el desierto de Chauchilla. Pues bien, lo más sorprendente es que este hombre, Aníbal Ancami, me confesó que cuando arrancaba el coche por el espejo retrovisor, empezó a ver unas figuras, una especie de luminiscencias, mejor dicho, que salían de esas ollas que hemos visto. Y me confesaba que aquello se movía, que eran figuras de masa de luz que se movía y que iban hacia su coche. Y su coche, atrancado en una montaña desértica de arena, no podía arrancar. Y lo pasó muy mal Aníbal Nakami, de ahí arrancó. Nos lo comentaba en una vuelta por la Panamericana, ya dirección hacia Ica, nuestro próximo destino. Y él lo vivió. Dicen que era una bruja, algún tipo de curandera, alguien que quedó atrapada ahí, entre el tiempo y el espacio, y que yo me bajé allí, ¿no?, a verla de cerca, y digo, bueno, es que esta cara está aquí mirando hacia el desierto, como decíamos antes, desde que Cristo nació, ¿no? No me extraña el miedo de los conquistadores que llegaban a aquellas tierras y se encontraban unas figuras que no sabían ni por qué estaban allí, ni si cubrían algún tipo de necesidad ritual, y sobre todo por qué al lado de las líneas de Nazca. Eso lo sabemos nosotros, los conquistadores, por supuesto. ¿Por qué en esa línea de misterio, de figuras, de cosas incomprensibles, aparece luego un poblado fantasmal donde todo el mundo dice observar esos supuestos visitantes? ¿Por qué? Esas ollas que ven son supuestamente nuevos asentamientos, algunos incluso con ornamentos, como si fueran casas, algunos con ventanucos. Hay momias de niños junto a momias de sus padres. Y los huesos están esparcidos, nadie llega hasta allí. Primero por una cosa, porque el estado, como hemos dicho, de atracos, de asesinatos en esa zona es importante. Y segundo, por ese miedo ancestral que a mí, como interesado en antropología, me dejó fascinado. Gente con mucha necesidad de dinero, que ese cráneo lo puede exportar, lo puede llevar a monumentos de allí, ahora les diré por qué, por el tipo de operaciones quirúrgicas que tienen esos cráneos, y que no lo hacen, porque por encima del dinero, que es casi lo primero en el Perú, están los espíritus, ¿no? Algunas de las escenas son irreales. Yo cuando algunos arqueólogos les enseñan estas figuras, dicen, pero bueno, ¿cómo que esto está en el desierto? Y cualquiera puede ir, sí, hay una entrada, digo, sí, una entrada, un ticket de Coca-Cola, no, es el desierto absoluto y olvidado de todo y de todos, y lleva así 2000 años. Unas piezas arqueológicas que podrían ser, vean las figuras dentro de sus habitáculos. Podrían, es como una pequeña ciudad, podrían ser los constructores, según algunos estudios mínimos en algunos huesos, los propios constructores de las líneas de Nazca. Coincide el tiempo en que se hicieron esas líneas y esta gente. Y mucha gente ha llegado a pensar en un clan, en algún tipo de secta, en algún tipo de personas iniciadas, superiores a las demás, que hicieron las líneas de Nazca y que decidieron morir allí. Porque los otros asentamientos son absolutamente diferentes. Solo esta gente, un grupo de iniciados, un grupo de gente especial, está enterrada allí. Algunas caras, bueno, caía la tarde, estuvimos ahí mucho tiempo, y eso seguro que era un espectáculo que para qué la ciencia ficción, ¿no?, cuando la realidad es absolutamente mágica e impresionante.
Lo que más me impresionó también, se lo digo aquí, es que los estudios arqueológicos dejan el cementerio de Chauchilla como a un lado. Ocurre como con las líneas. Está ahí, a unos 40 kilómetros de Nazca, a unos 700-800 kilómetros de Lima, con 9 millones de habitantes, y nadie, el país cuna mundial de la arqueología, según dicen, se interesa por estas figuras. Y por lo que pueda haber ahí dentro. Ya estábamos viendo la foto de Iker Jiménez, por lo menos la foto, ¿no? Sí. Bien, y acabamos el turno de ponencias antes de la mesa redonda con Manuel Delgado. ¿Quién es Manuel Delgado? Manuel Delgado. El problema que tenemos cuando hablamos de los investigadores es que, como hay tantísimos casos y tantísimas experiencias, es difícil catalogarlos. Manuel Delgado es ante todo una persona que en su momento dejó todo por la investigación de lo que para él se convertiría más tarde en su gran pasión, que es la egiptología. Manuel Delgado, aunque muy poca gente lo sepa, en su día era un directivo de un banco que de la noche a la mañana cambió su forma de vida cuando hizo un viaje a Egipto y decidió dedicarse por completo a ello, dejando su anterior trabajo, y hoy en día pues, puede ser uno de los mejores investigadores sobre egiptología que tenemos en España. Ha viajado incontables veces a Egipto, ha traído imágenes porque también es productor de televisión, ha organizado viajes para poder conocer a fondo las pirámides, de las cuales es un gran conocedor, como dio fe en esta ponencia. Y yo creo que lo mejor de Manuel Delgado es la curiosidad que tiene por esta cultura egipcia, ¿no? Cultura que muchas veces pues, le llega a tejer sus propias conclusiones, sus propios intentos por dar explicación a hechos tan poco comprensibles hoy en día, miles de años después de la construcción, como pueda ser el qué hacen las pirámides allí, quiénes fueron los que realmente las construyeron, ¿no? Bien, vamos a poner un escaso minuto, algo más de un minuto, de la intervención de Manuel Delgado sobre una teoría, la verdad, muy curiosa, una teoría sobre el río Nilo. Además nos mete en una teoría también que os voy a pasar por encima en titulares. Resulta que un arquitecto, bastante chapuza, según cuenta la arqueología oficial, hace un templo en Egipto por debajo del nivel del agua del Nilo, y lo hace exactamente al lado del Nilo. ¿Qué pasa? Que está negado de agua hasta arriba. Pero yo me parece que en Egipto hay poquitos errores, ¿no? Existe una teoría que en este momento está siendo estudiada y dice que el Nilo no es un canal artificial, sino que no es un canal natural, sino que es un canal artificial. En algún momento determinado, todas las aguas que bajaban del lago Victoria y de allí por el centro de África, resulta que bajaban y llenaban toda la parte del Sáhara, que era un vergel. La pintura del Tassili en Mali vemos que existían allí jirafas y hasta delfines, vamos, era un clima bastante interesante, y de pronto, de la noche a la mañana, el Sahara se desertiza. Tenemos imágenes satélite de cómo del centro del Sahara salían ríos que luego desembocaban por Guinea, pero claro, si en un momento determinado el Nilo no baja al Sahara y el Nilo baja por la cuenca que tiene ahora en Egipto, pues se desertiza. Estamos investigando que existen datos más que fiables, aunque por supuesto estamos en investigaciones, que dicen que en algunas montañas se horadaron de una forma gigantesca, son montañas impresionantes, para desviar el curso del Nilo. Es decir, que el templo este de Osirión a mí me parece que no fue edificado después de que el Nilo estuviera puesto en su cauce normal y habitual, sino que es muy anterior a lo que se presupone, y esa presunción de cuándo se hizo ese canal también nos está aproximando a una fecha cercana a los 10.500 a.C. Esta era la última ponencia de las jornadas. Después, seguidamente, se celebró una pequeña mesa redonda, porque la verdad es que ya quedaba poquito tiempo para más. Háblanos un poquito de las personas que estuvieron en esa mesa. Bueno, pues en la mesa redonda, y la verdad es que no dio para más porque estábamos todos agotados después de tantísimas horas allí escuchando cosas tan impresionantes como las que hemos podido ver aquí. En la mesa redonda pues hubo un poquito de todo. Estuvo Francisco Contreras, que es actualmente el encargado de los servicios de documentación de la revista Enigmas. Estuvo Pedro Amorós, que ya hemos comentado antes, que es el presidente del SEIP. Estuvo también un hombre aquí de la tierra, como es José Antonio Iniesta, un gran investigador, para mí una de las personas más metódicas que he conocido en la casuística OVNI, que tiene documentados innumerables casos. Estuvo también Lorenzo Fernández Bueno, desde su extremo haciendo las preguntas que a todos nos gustaría tener respuesta. También estuvo Pepe Zor, y bueno, pues tuvimos un poquito de cada uno de los ponentes para que la gente nos pudiese acosar a preguntas y nos pudiese comentar
las cosas que más le habían interesado y que nos sirviesen a nosotros como organizadores pues para saber el año que viene por dónde tenemos que más o menos encauzar las jornadas. Y ya para finalizar, la clausura privada o bueno de un grupo de personas. Para mí lo más bonito de las conferencias, yo creo que para la gente que llevamos yendo ya desde hace 4 años a esta cita que tenemos todos los años, pero sobre todo para la gente que como tú se une, ¿no? Y está en contacto más directo tanto con los ponentes como con los curiosos, es sobre todo la noche mágica, ¿no? La noche cuando ya ha acabado las conferencias y decidimos irnos a la zona donde se supone que aparece la luz del Pardal, y pasar allí pues una madrugada mágica con mucho frío, esperando de alguna forma ser testigos de ese suceso que, como bien nos decía Eliseo, el hombre que se supone que la luz le habló, vosotros que la buscáis nunca la vais a encontrar, nunca la vais a ver. Yo llevo pasando 4 años frío y todavía no he visto nada, pero bueno, como pudimos estar allí todos y tú fuiste testigo, se pasa bien, cada uno cuenta sus anécdotas y es una buena forma de aliviar el frío, ¿no? A esas altas horas de la madrugada. Muy bien, Gemma, muchísimas gracias por venir, por asistir y por contarnos tantas cosas. Y José Luis, por lo mismo te digo, ahora tenéis que volver para Albacete, tener cuidado con la luz del Pardal por si se desvía un poco. Ojalá la veamos. Es una de las cosas que cada vez que tenemos que viajar por la noche siempre está el comentario, ¿no? A ver si esta noche lo vemos. No puede ser. Además tenemos ahora bastante trabajo por el tema del programa de radio, al cual invitamos a todos los televidentes que quieren mañana coger un poquito de miedo, bueno, yo diría de respeto, porque vamos a tratar uno de los temas que yo creo que a la humanidad en los últimos 10 siglos ha tenido jaque, como han sido las posesiones y los exorcismos. Les recuerdo que nos pueden oír en Radio Chinchilla en el 105.3 de FM mañana a partir de las 11 de la noche. Muy bien, pues estaremos ahí puntuales a la cita y nosotros nos vamos a despedir. Le vamos a recordar que el próximo miércoles a la misma hora, a las 10:30, vamos a tratar un tema apasionante. Vamos a hablar de la Sábana Santa de Turín. Y para ello va a estar con nosotros, entre otras personas, Santiago Vázquez, que va a publicar dentro de poco un libro sobre este tema. Nada más, les deseamos que pasen unas felices noches y hasta el miércoles que viene.